buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Ya estamos para iniciar Conversando la Noche, nuestro espacio de conversación con protagonistas de nuestra sociedad en distintos ámbitos. Siempre lo explicamos: ámbito cultural, científico, de la medicina, de la empresa, del deporte. Es una manera de acercarnos más a personas que nos parecen trascendentes en cuanto a su actividad, ya sea profesional o directamente por su hoja de vida. Hoy vamos a hablar con la doctora María Eugenia Medina. Ella es oncóloga, tiene una trayectoria importante a pesar de su juventud y ha publicado también un libro muy interesante que enfoca el lado más humano de las enfermedades oncológicas, que siempre tienen un condimento a veces de mucha angustia y de mucha inquietud para una familia que atraviesa por este diagnóstico. Vamos a hablar con ella enseguida, pero antes tenemos una semblanza de nuestra invitada de esta noche. Doctora María Eugenia Medina se recibió como doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de Asunción. Obtuvo el título Experto en Inmunología e Inmunoterapia en Cáncer, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Se recibió en Oncología Médica en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, España. Se formó en estancia formativa en la Unidad de Cáncer de Mama en el Hospital Addenbrooke's de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Europea de Oncología Médica y de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica. Actualmente forma parte del staff médico del Centro Oncológico Revita y del Servicio de Oncología Médica del IPS, y es autora del libro Soy más que un diagnóstico. Bueno, estimada doctora María Eugenia Medina, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Muchísimas gracias a vos por la invitación y a todo el programa. Un saludo a toda la audiencia también. Y bueno, encantada de estar aquí compartiendo todo lo que pueda aportar para la gente que nos escucha. Egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Sí, egresada, bueno, acá en Asunción. Después tuve la gracia de poder ir al exterior a especializarme en oncología. Que elegiste una especialidad que tiene una cantidad de elementos muy fuertes, desde lo científico, también de los avances tecnológicos que estábamos hablando antes de comenzar el programa, y incluso fuiste un poquito más allá porque publicaste un libro que dice Soy más que un diagnóstico, donde, por supuesto, cuidando la privacidad, el anonimato del paciente, contás casos específicos y sobre todo lo que significa cuando a una persona se le comunica el diagnóstico de cáncer. ¿Esto lo recogiste a lo largo de tu experiencia durante todos estos años? Sí, la verdad que es una especialidad difícil. Uh-huh. De hecho, en estos días lo estaba hablando con mi hija, ahora ella es chiquita todavía, pero ella entiende lo que hago. Entonces me pregunta, ¿vale la pena hacer todo esto? Me dice ella. Claro. Porque para ella es fuerte también, ¿verdad? Sí. Ya sabe las circunstancias en las que están los pacientes. Y bueno, a mí realmente me fascina la especialidad porque tiene un poco de todo, ¿verdad? Una especialidad que avanza cada día. Sí. Tenemos tecnología nueva, tenemos medicamentos nuevos. Uno va a un congreso un año, al año siguiente ya cambió la estrategia terapéutica. Uh-huh. Todo el tiempo está en avance. Hablamos que la enfermedad nace desde una alteración genética tan minúscula, tan microscópica, pero tiene otra vez un contraste tan humano que es lo que le hace, para mí por lo menos, muy enriquecedora. Y es como decía, ¿verdad? De toda esa experiencia nace la idea del libro. Uh-huh. Y bueno, fue también a raíz de las vivencias personales que tuve y del contacto con el paciente, bueno. Claro. Cada consulta, cada conversación con un paciente te hace replantearte hasta tu propia vida. Me imagino, doctora, y ustedes tienen que cuidar la ética, por un lado, también tienen que comunicarle la realidad de las cosas al paciente. No hablamos acá de cuestiones de autoayuda ni cuestiones
ya más relacionadas a otras disciplinas, lo tuyo es muy duro porque vos no podés apartarte del diagnóstico médico concreto. Normalmente a un paciente se elige el camino de explicarle todo, o por lo menos vos en tu práctica personal le explicás la totalidad de la situación cuando hay un diagnóstico adverso. Bueno, depende de cada paciente. O sea, uno también observa a quién está enfrente, ¿verdad? Claro. Porque uno puede leer el estado emocional del paciente desde que está ingresando a la consulta, ¿verdad? Y hay casos y casos, ¿verdad? Hay casos más leves en los que, bueno, a lo mejor la conversación va a ser un poco más esperanzadora, y hay casos donde son claramente graves, el paciente ya está entrando en silla de ruedas, muy deteriorado, y en esos casos, ¿verdad? Uno tiene que ir escogiendo también un poco qué decir, pero en general lo que por lo menos yo busco es dar una esperanza, porque todas las personas necesitamos aferrarnos a una esperanza. Claro, qué importante esto, porque se suele decir que el aspecto anímico también es componente de esa posible recuperación. Yo no le quiero dar una entidad de que eso es lo que decide el destino de un paciente, pues sería mentir, pero ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, estamos de todos también. Y hay gente que toma bien, hay gente que toma mal, ¿verdad? Esa es la eterna también discusión con los colegas, porque con muchos he conversado de este tema y algunos me dicen, bueno, yo creo que es mejor nomás pintarle lo peor, porque después la expectativa es alta, a veces es falsa, y cuando sucede que no van bien las cosas, la decepción es muy grande. Y has valido también esa opinión, pero realmente, para mi punto de vista, ¿verdad?, la esperanza es algo que también al paciente le fortalece. Y aunque la situación quizás no vaya como uno espera, tener esa fe o tener esa esperanza es algo de lo que uno se aferra y le da fortaleza para sobrellevar el tratamiento o las malas noticias. Claro. Es diferente. ¿Qué límite estrecho, doctora? Porque tampoco ustedes pueden mentir. Ustedes no pueden falsear nada. No. Es demasiado serio el tema para ustedes, pero a partir de esa confrontación con la realidad hay formas de tratarlo de acuerdo a cada paciente, me decís. Es importante también. Así mismo. Cada paciente es distinto, aunque tenga la misma dolencia. Cada paciente es distinto. Aunque médicamente tengamos, no sé, 2 pacientes mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama, con el mismo tamaño, la misma estadificación, las mismas características biológicas del tumor, cada ser humano es diferente. Y con cada uno se utiliza a través de una estrategia diferente. Ahora por eso los médicos también estamos ya muy habituados a tratar cada caso, ¿verdad? Cada caso único. Y nos estamos dirigiendo hacia la terapia individualizada. ¿Qué tema así? Porque me recuerda nomás cuando se tratan las adicciones, que es un tema que siempre yo trabajo y por suerte también puedo ayudar y me ayudan. Decimos, la adicción es la misma, pero cada caso es diferente. No se puede decir que a todos los adictos hay que tratar de una misma forma. Hay una cantidad de componentes culturales, a veces hasta vinculados con la genética familiar. En tu caso, ¿te especializaste más en cáncer de mama o es una de las especialidades que tenés? Es una de las especialidades. Nosotros actualmente, sobre todo cuando volví de España, todos los oncólogos veíamos prácticamente todas las enfermedades oncológicas. Pero cada vez nos estamos haciendo más subespecialistas porque uno está mejor capacitado. Y actualmente, bueno, en IPS, en hospitales públicos, nos estamos sectorizando por tipos de tumores. Y el objetivo es que, bueno, un oncólogo sea especialista en una o dos patologías. Porque, bueno, uno se va enfocando también en eso y se va formando y capacitando mejor. Cada día vamos descubriendo más, doctora María Eugenia, que nuestros hábitos también inciden bastante en posibilidades de cáncer, ¿no? La forma que comemos, si fumamos, si no fumamos, si tomamos excesivo alcohol. Esas son, digamos, conductas sociales que tenemos. Pero también hay casos que te dicen, mira, mi mamá nunca fumó y se enfermó de cáncer de pulmón. O al revés, mi abuela fumó hasta los 90 años y nunca tuvo un efisema pulmonar. O sea, no hay tampoco una cuestión así definida. Hay tendencias, me imagino, ¿no? Sí.
hablamos generalmente de factores de riesgo. ¿Cuánto aumenta tu riesgo? O está estudiado que tal hábito aumenta el riesgo de recaída del cáncer de mama, del cáncer de endometrio, por ejemplo. Entonces, hablamos más bien de eso, ¿verdad? De factores de riesgo. Bueno, hay sí agentes causales claros, ¿verdad? Sí. O sea, sabemos que el consumo de tabaco durante cierto tiempo, bueno, aumenta claramente el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, o la luz ultravioleta del sol para el diagnóstico de melanoma, el cáncer de piel. Pero después sí es cierto que estamos hablando de factores de riesgo. Pero yo creo que el hecho de decir, bueno, alguien que tuvo excelentes hábitos dietéticos o que siempre fue bastante sano y que al final de la vida tenga cáncer, bueno, eso es la excepción. Y una persona que a lo mejor, bueno, fumó toda la vida, o una persona que no tuvo los hábitos higiénicos y dietéticos apropiados, es verdad que tiene más riesgo. Pero yo siempre les digo también a los pacientes, el esfuerzo que puedas hacer en una alimentación cardiosaludable, hacer ejercicios, no solamente reduce tu riesgo de recaída del cáncer, sino que también reduce el riesgo de eventos cardiovasculares, de ACV, de infarto. Claro. O sea, te salva también de muchísimas otras cosas. Claro. No, eso la tendencia tiene que ser esa, ¿verdad? Y también la vida muy ajetreada que llevamos hoy por hoy. El estrés tan alto, ese cortisol tan elevado que vamos teniendo todos los días es un factor. Bueno, María Eugenia, estamos apenas iniciando esto, así que prepárate, vamos a seguir profundizando. También quiero saber un poco tus orígenes en el querido departamento de Ñembucú. Tuvimos la coincidencia acá con la doctora de provenir de la misma zona. Todos los ñembuquenses somos orgullosos de esa zona y conozco muchos que estarán viendo el programa. Ella proviene de ahí, así que vamos a hablar de sus orígenes, por qué abraza esta profesión y esta especialidad, el estigma que es también el cáncer, porque hasta ahora es como una enfermedad que mucha gente no quiere contar que tiene. ¿Cómo somos como sociedad también con respecto a las personas que padecen cáncer? ¿Los discriminamos? ¿No los entendemos? Mucho le vamos a preguntar a María Eugenia Medina a la vuelta de la pausa. Seguimos con la doctora María Eugenia Medina, invitada especial, joven médica, pero de una trayectoria ya importante, que viene, decía yo, en Ñembucú. ¿De dónde exactamente? De la localidad de Laureles. Laureles. Sí. Sí, ese es el sur profundo del Paraguay. Sí. Hermosa zona geográfica. Ahora, ¿y cómo esta chica de Laureles llega hasta Valencia, España, que pasa por la UNA, se vuelve oncóloga? ¿Cómo fue ese viaje tuyo? Ese trayecto. Bueno, mi mamá fue maestra, se jubiló y bueno, ya toda la familia estaba viniendo hacia Asunción para estudiar. Claro. Mis hermanos, yo soy la menor de 4 hermanos, entonces ellos ya estaban acá también estudiando en el colegio. Entonces mi mamá se jubiló de maestra y vinimos acá a Asunción. A los 6 años ya estaba acá, entré a la escuela también. Sí. Y bueno, después, toda mi juventud estuve también en San Lorenzo, viví también un tiempo allí. Y bueno, yo realmente no sabía qué carrera seguir. Ya estaba en el último año del colegio. Sí, típico de esa edad, tener tantas dudas. Es como que, ¿viste? Hay gente que, bueno, desde chiquito ya quiere ser doctor o ya quiere ser arquitecto, ¿verdad? Sí. Y como que ya se perfila. Y mi hermana es también médica. Y bueno, para ella sí fue también un poco sacrificada la carrera. Ahora ella decía, medicina creo que es lo último que hay que estudiar. Ella no recomendaba que estudiáramos medicina. Entonces, para mí era la última opción, realmente. Eso estamos hablando cuando terminaste el colegio. Cuando terminé el colegio. Entonces yo decía, bueno, no sé qué seguir. Entonces le entrevisté a unas cuantas personas, a primos, a conocidos, y bueno, al abogado le preguntaba cómo era la vida de un abogado. Al que era administrador, qué significaba eso. O sea, estaba así como que no sabía. Y no sé, siempre digo que fue un llamado al final, porque como de tener como última opción estudiar la carrera de medicina, y estaba un día yendo a San Lorenzo en el colectivo, ¿verdad? Sí. Y dije, ay, no sé qué estudiar. ¿Y si estudio medicina? Y yo pensaba en mi hermana, bueno, voy a tener que decirle a mi hermana que quiero estudiar medicina. Claro, a pesar de su consejo. A pesar de su consejo. Sí. Le pregunté a mi mamá y ella me apoyó 100%. Y ahí mi hermana, bueno, dijo, y ella se emocionó también. Y me apoyaron muchísimo para estudiar en el cursillo y bueno, ingresar a la UNA, ¿verdad?
A la 1. Por eso estaba pensando, una cosa es tener el sueño de ser doctor, de ser lo que sea, pero otra cosa es pasar por el proceso durísimo del cursillo y un examen de ingreso muy riguroso. Uno de los más rigurosos acá con ingeniería creo que son las 2 carreras CUCO, porque son exámenes muy exigentes. Y es una carrera muy exigente. No es una carrera que pueda hacer y trabajar de secretaria o de part-time. Tuviste que meter a fondo. Sí, se estudia bastante. Tuve también la suerte de poder enseñar a la par que hacía la carrera, enseñar en los cursillos de ingreso. Ya rápidamente. Sí, entonces tuve la oportunidad, estuve enseñando en varios cursillos. ¿Qué enseñaba, por ejemplo? Biología y química. Biología y química. Química, me acuerdo de la tabla periódica. Oso bonito, pico de pato, qué pucha, son materias. Evidentemente vos ya eras medio estudiosa en el colegio. Sí. Digo yo. Sí, tenía buenas notas. Sí. Digo nomás porque yo tengo muchos amigos médicos, compañeros de colegio, todos eran los más bochos, ingeniería o medicina. Y los más vagos hacíamos periodismo. Pero bueno, te gusta también escribir y te gusta también comunicarte, así que no estás tan lejos. Pero espera, entras a medicina, haces tu carrera, te recibís, ¿ahí ya elegiste tu especialidad en los últimos cursos? Eso también es muy interesante. O sea, siempre yo digo que esto fue un llamado para mí, esto de la oncología, porque los primeros 2 años uno da todo general. O sea, anatomía, por ejemplo, todo de todo el cuerpo, todo general. El segundo año damos fisiología, que es todo general también, ¿verdad? Pero a partir del tercer año uno empieza con las enfermedades. Entonces ahí empezaba a estudiar las enfermedades clínicas. Y hay una materia que se llama anatomía patológica, en donde se estudian las piezas que se resecan para biopsia y se miran al microscopio. Y ahí empezamos a estudiar un poquito más otro tipo de enfermedades. Y en esa materia es cuando estudiamos las enfermedades oncológicas, los tumores, porque sabrás, ¿verdad?, que para diagnosticar un tumor hay que tomar sí o sí una biopsia y mirarla con el microscopio. Y ahí ya me empezó a apasionar, o sea, de todo lo que yo estudiaba siempre tenía más afinidad por la parte oncológica. Me gustaba sin saber qué hacía un oncólogo en realidad, sin saber. Me atraía ese tema, ese tópico, digamos. Entonces, siempre que estudiaba, yo estaba ahí, ya sabía todo bien, toda esa parte para el examen, y lo otro, bueno, era ya. Y me encantaba. Y después, a medida que pasaban los años, siempre era mi afinidad por las enfermedades oncológicas realmente. Ok, y ustedes en los últimos años tienen que tomar esa decisión. Sí, el último año terminamos y después tenemos la opción de hacer el internado o, bueno, ya ver qué destino tomamos, ¿verdad? Y en ese momento sí tuve que, otra vez, ¿verdad? Como en el último año del colegio, ¿qué especialidad voy a hacer? Me gusta la oncología, pero ¿qué implica ser oncólogo? Claro. Pues, no es lo mismo estudiar algo en la carrera que la especialidad, que ejercer 40 años de tu vida después una especialidad. Correcto. De hecho, por ejemplo, muchos médicos que pasamos por psiquiatría nos gusta, no sé, como es algo diferente, ¿verdad? Te atrae. Yo sí, psiquiatría, ¿sabes que quiero ser psiquiatra? Pero no tiene nada que ver lo que uno hace después con lo que uno estudia, ¿verdad? Claro. Entonces ahí también pedí pasar por el Instituto Nacional del Cáncer, hacer una pequeña pasantía de unos 15 días, un mes, para ver realmente qué hace el oncólogo, cuál es su día a día, ¿verdad? Fuiste a ver ya eso. Y me fui porque mi idea también era salir al exterior. Buscar la manera, ¿verdad? Quería irme a Estados Unidos o a España, porque no sabía inglés en ese momento. La opción de España estaba muchísimo mejor. Aparte que el examen de ingreso dependía mucho de uno, ¿verdad? De lo que uno estudia. Pero era enfrentarse otra vez a otro examen de ingreso bastante duro. Pero bueno, gracias a Dios pudimos entrar y me gustó. Me gustó la oncología, me fui a ver, digamos, posiblemente la peor cara de la oncología en el INCAM. Entonces ya sabía que eso era lo que posiblemente me esperaba. Que entre paréntesis, hay que destacar también el esfuerzo, el heroísmo de los médicos del sistema público. Yo lo estoy conociendo ahora a través de un caso familiar, pero en clínicas, en INCAM, en todas partes veo cómo se desdoblan para cumplir con las demandas tan grandes que tienen de atención, ¿no? Con mucho problema de presupuesto y todo lo que conocemos, pero es notable. Ahora, quiero redondear la parte de tu formación porque te vas a España y ¿cuánto tiempo haces tu especialización allá? La especialización duró 5 años. Una carrera completa, ¿verdad? Una carrera completa. Más un año de cursillo otra vez. O sea, hacemos recursillo, estudiar,
de presentar un examen de ingreso, que bueno, es mucho más duro porque acá digamos que 1000 postulantes para 100 puestos, sí, y allá eran como, teníamos que estar entre los primeros 2.500 los extranjeros para 14.000 postulantes. Para 14.000. Sí. ¿Y qué título obtenés ahí? Especialista en oncología clínica. Ok. Sí. ¿Y cómo se llama la universidad? Es un hospital universitario. Se llama, sí, Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Ya, de Valencia. De Valencia, España. Sí. Ya, sí, Valencia tiene una fama de estar muy bien en temas oncológicos. Sí, es un hospital de referencia, porque como España se divide en comunidades, sí, entonces toda la comunidad valenciana tiene como hospital de tercerizado sí, el Hospital La Fe. Ya, mucho tiempo en España. Te volviste una pequeña española. Sí. La cultura española, la gastronomía, un país muy interesante, entre paréntesis. Sí, creo que Valencia es la mejor ciudad para vivir. Ahí está. La mejor ciudad para vivir, porque tiene mar, tiene un poco un clima parecido al nuestro. Sí, sí, sí. O sea, te tocó un destino muy amigable. Sí. Raro que no te quedaste por allá. Siempre quise volver. Ajá. Desde el momento en que salí de Paraguay, mi idea era volver. Y bueno, soy muy familiera, me encanta estar con mi familia, entonces lo que más me atrajo fue eso, ¿verdad? Sí, hay también mucho paraguayo en la zona. Sí. Gente trabajando allá. Sí, ¿no? mucha gente es que se queda, ¿verdad? ¿El sistema español es un sistema público gratuito o se paga algo en el sistema estatal? Es un sistema público gratuito. Gratuito. Sí. Y de buena calidad. De buena calidad, uno de los mejores. Uno de los mejores, sí. No, te preguntaba porque tengo también gente amiga en Madrid, en Barcelona, que ha tenido problemas de salud y que ha recibido, a pesar de ser inmigrante, igual una excelente atención. Sí. O sea, son los avances que acá queremos que también exista alguna vez en el Paraguay, ¿no? Después vamos a entrar por hablar del tema de la situación de la medicina en Paraguay. Ahora, entonces volvés de Valencia. Sí. Y bueno, ahora tenés tu título, ya tenés... en Paraguay, ¿dónde te abriste camino? Volví en 2019, terminé viernes, me entregaron mi título de especialista, bueno, no el título todavía, pero sí un certificado porque después se gestiona el título. Claro. Y lunes ya volví a Paraguay. ¿Y en la pandemia te llegó unos meses después? Y la pandemia me llevó, o sea, llegué justito porque quizás no iba a poder volver, claro. Es que porque volví en octubre y la pandemia empezó en enero, febrero. Claro. Bueno, tengo que hacer la pausa justo ahora, porque ahí me contaba un poco lo que pasó a partir de ese 2019-2020 hasta hoy, en que otra vez desarrollas toda tu carrera de una manera también muy exitosa desde el punto de vista que fuiste conquistando varios logros. María Eugenia, es un dado hasta llamativo la medicina, porque uno siempre tiene la idea de que el doctor especializado en los temas es medio una persona distante, una persona muy fría, que además ve muchos casos por día y a partir de ahí se insensibiliza. Sin embargo, ella en su libro explica el aspecto humano, profundamente humano de la enfermedad y da unas ideas a partir de los testimonios de cómo puede abordarse esta situación. Quiero un poco entrar en ese tema a la vuelta. Es una desgracia, es un desafío, es una maldición. Hay gente que se enoja hasta con el creador, ¿por qué me pasa a mí esto? Otros dicen, ¿por qué no? Voy a entrar un poco en ese tema a la vuelta sobre las enfermedades oncológicas en nuestro país y cómo abordarlas. Ya volvemos con nuestra invitada especial, Conversando la Noche. Doctora María Eugenia Medina con nosotros. Es un gusto hablar con ella porque es una charla muy natural que a mí me nació como interés cuando leí el libro Soy más que un diagnóstico. Y hablando de eso, primero quiero saber la prevalencia. En Paraguay, ¿cuáles son los cánceres más habituales? Bueno, en Paraguay tenemos el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino. Sí. Y ahí, por ejemplo, sí que tenemos una diferencia bastante importante con respecto a los países desarrollados, ¿verdad? Yo prácticamente no veía casos de cáncer de cuello uterino allá en España. Ya hay métodos previos para... Sí, porque las técnicas de detección precoz, de prevención, ¿verdad? Están bastante desarrolladas. Sí. Y acá, justamente en IPS me dedico al área ginecológica y hay muchos casos. Y aparte son casos en los que la paciente sufre mucho, entonces para mí eso fue un contraste muy marcado. El de mama sí es el de mayor incidencia y prevalencia tanto aquí como a nivel mundial. Que aquí sí que a los hombres también les puede
que a los hombres también sí les puede dar. Y bueno, en los varones el cáncer de próstata es el más frecuente. Y bueno, después tenemos cáncer de colon, cáncer colorectal, cáncer de pulmón también, que tiene alta incidencia. Son los tumores más frecuentes. Sí, muchos están vinculados con los hábitos otra vez. Muchos están, sí. El cáncer de colon, bueno, con las medidas higiénicas y dietéticas, con la dieta pobre en fibras, con la dieta con alto contenido en grasas saturadas, con alto contenido en azúcares refinados. Sí. Estamos con una nueva tendencia también que se está desarrollando bastante, ¿verdad? Que trata un poco de eso, ¿verdad? De todo lo que es nuestro sistema oxidativo, nuestro sistema inflamatorio, ¿verdad? Se está estudiando bastante. Ya, a ver, y cuando hablamos también de lo que decía antes, la discriminación o los prejuicios, ¿se pudo ir avanzando un poco más en no considerar un cáncer como una maldición casi, doctora? Estamos todavía de todo, ¿verdad? Se conoce más gracias a la venida del internet, el acceso a la información. Sí. Es más rápido, tenemos un mundo de información por explorar. Sí. Solamente que ahí es un arma de doble filo también, ¿verdad? Sí, porque el paciente entra también a averiguar. Entra a averiguar. Discute con sus médicos. Y hay de todo, ¿verdad? Pero uno de los objetivos también que tengo en mente, ¿verdad? Es justamente eso de comunicar y educar, ¿verdad? Claro. Porque es tan importante. Hace poco me tocó todavía en la consulta de una persona que le atendió una vidente que le dijo que el cáncer estaba todo esparcido en su cuerpo, cuando ella está en remisión, ¿verdad? Ella vino desesperada, claro, por supuesto, a pedirme estudios, a pedirme una evaluación. Y bueno, son esas cosas que todavía son como una especie de tabú, ¿verdad? En nuestro país, por la desinformación y por gente también que se arriesga a dar ese tipo de información. Claro, ¿verdad? Y en internet también es peligroso porque no todo lo que está publicado en internet tiene rigor científico. Exactamente, entonces cuesta un poco lidiar con eso, pero lo que tenemos que hacer es los especialistas, la gente que trabajamos en esto, como que también ahondar nuestros esfuerzos en educar, ¿verdad? Eso es uno de los grandes proyectos que... Quizá tu libro también tiene esa intención finalmente. Por supuesto. El libro tiene muchísimos objetivos, ¿verdad? Ajá. El principal es generar empatía en la sociedad. Sí. Porque hay gente también que... Como andamos a las corridas y a veces ni nos volteamos a mirarle a alguien, a ayudarle a alguien, un paciente oncológico que puede estar en el supermercado, darle atención preferencial, no sé, cederle el turno en la fila, o sea, es un poco generar esa empatía, conociendo qué trae también detrás el paciente, ¿verdad? Porque el paciente es mucho más que un diagnóstico, por eso se llama así el libro, ¿verdad? No es solamente la enfermedad con la que carga. La que le define no es la enfermedad. Tiene toda una vida. Toda una vida, toda su historia, en qué trabaja, qué hace, cómo le afectó en su mundo laboral esta enfermedad, de quiénes está rodeado, ¿verdad? Claro. Pero sí es cierto que, por lo menos en mi experiencia y de todo lo que estuve conversando con los pacientes y demás, la enfermedad en sí tiene un propósito grande detrás. Y a veces cuesta entender que te tenga que tocar algo así, por ejemplo, para crear mayor unión familiar, por ejemplo. Familias que habían estado tan distantes, padres de sus hijos o hermanos entre sí, y que, bueno, les sucede esta desgracia lastimosamente, pero después hay un cambio. Hay un cambio que va mucho más allá del propio entendimiento de la enfermedad, ¿verdad? Me imagino que ahí también concurre una cantidad de cosas como el miedo, obviamente, el miedo paralizante y los recursos económicos también, doctora. Ahí entramos en un terreno delicado, porque ahí también hay que tomar decisiones, sistema público, sistema privado, asegurado, no el IPS, o sea, ahí también hay un momento de muchas dudas, incertidumbres, me imagino, y temores. ¿Necesariamente un sistema mejor que otro, o ya estamos para decir que en Paraguay se puede paliar los efectos de una enfermedad tan devastadora también del sistema público? Hay una especie de contraste que a mí me llama la atención, ¿verdad? Por un lado, tenemos acceso a fármacos que se lanzaron ayer,
Sí. O sea, hay acceso a los medicamentos, ¿cierto? A los que se usan en Estados Unidos, a los que se usan en Alemania, a los que se usan en España. O sea, sale una nueva publicación en donde nos dice que este fármaco es mejor, ¿verdad? Y tenemos acceso. Y bueno, veo que el sistema público está poniendo esfuerzo para que los pacientes accedan a eso, ¿verdad? Cierto, sí. Y eso cambió muchísimo la vida de los pacientes porque de tener a lo mejor un pronóstico de 6 meses, hoy pueden vivir más de 5 años. Así de radical fue el cambio, ¿verdad? El cambio, sí. Pero todavía tenemos muchísimas necesidades y la verdad que a nivel mundial luego es preocupante el costo de la oncología. Porque es como un barril sin fondo ahora. Claro. Todos tienen necesidades, los medicamentos son de alto costo y ahí está el contraste, ¿verdad? De que tenemos acceso pero es muy limitado. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan los medicamentos y después el paciente se queda sin los medicamentos. Sí. Y tiene mucho costo realmente. Pero eso me decís, se refleja a nivel mundial también, no solamente se refleja también a nivel mundial. Por supuesto que en otros países más desarrollados, donde están más organizados, se prevé mejor eso ahora. Pero sí es cierto que es algo que está preocupando a nivel mundial. Ahora, en cuanto al tratamiento en sí, todavía yo veo que hay algunos que recomiendan quimioterapia, otros rayos. ¿Cómo se define lo que hay que, el camino a seguir? ¿Quién define eso? ¿Los oncólogos? Sí, generalmente se define ya en un entorno de equipo. Ya exacto. Estamos buscando trabajar en equipo, que no significa siempre reunirse en una mesa redonda a discutir el caso, que es lo ideal, ¿verdad? Sí, pero muchas veces es simplemente te llega el caso, vos le llamás al cirujano, le llamás al radioterapeuta, le comentas el caso y en equipo definimos, con un telefonazo resolvemos el caso del paciente cuando amerita por la premura, ¿verdad? Pero ya un médico que trabaje aisladamente, solo ya hay que sospechar, porque ya todo es trabajo en equipo y nos basamos en las guías internacionales. Las guías. Entonces, por ejemplo, tenemos las guías americanas, las guías europeas, entonces eso está todo en plataformas en internet y uno mira, ¿verdad? ¿Qué actualización trae, ¿verdad? Y cada caso es único. A veces un mismo diagnóstico, a lo mejor mismo perfil biológico de la enfermedad. Y bueno, empiezan a hablar los pacientes entre sí, pero a mi vecina le dieron tal o cual cosa, ¿verdad? Claro. Y digan, no, pero tu caso es diferente y es mejor para vos empezar con la quimio y después la cirugía. Y en el caso de ella era mejor con la cirugía. Y bueno, por eso que es muy importante también la comunicación, ¿verdad? Con el oncólogo. Qué interesante esto que decía, doctora, porque esa es la parte más delicada de comunicar también. Sí. ¿Verdad? A ver, quiero entender lo siguiente. ¿El oncólogo también opera o es el cirujano, es como un auxiliar del oncólogo? Hay oncólogos clínicos, que somos los que, digamos, dirigimos todo el proceso. Correcto. Y somos los que administramos los tratamientos en pastillas, quimioterapia endovenosa, inmunoterapia. Y generalmente dirigimos el caso del paciente. Y después hay cirujanos oncólogos también, que también se dedican a operar otro tipo de enfermedades, pero según el área. Por ejemplo, cirujanos de cabeza y cuello operan todos los tumores de laringe, de faringe. Un cirujano, el urólogo es el cirujano que opera el cáncer de próstata. Claro. Entonces, nosotros trabajamos con todas las especialidades. Entiendo. Claro. Pero cuando hay un diagnóstico de cáncer, el oncólogo clínico es el que dirige todo, digamos. El que dirige. Qué interesante, porque es casi como una junta médica la que tiene que tratar el caso. Una junta médica, sí. Hacemos semanalmente. A ver, y ya para cerrar este bloque, siempre se le finalmente otorga la decisión del camino a seguir al paciente o a los parientes responsables del paciente. ¿En qué momento se le dice, bueno, esto ocurre, esto es lo que vamos a hacer? ¿Lo hacen directamente o tiene que autorizar el paciente o la familia? No, el paciente es arte y parte de su tratamiento. Y la familia también muchas veces, ¿verdad? Depende de cada caso. Generalmente yo les explico a los familiares que el paciente está en su derecho de escoger. Porque a veces, por el amor que le tenemos a nuestro familiar, ¿verdad? Queremos ocultarle el diagnóstico porque pensamos que, bueno, si sabe el diagnóstico se puede deprimir o si sabe el diagnóstico va a rechazar todo tipo de tratamiento, porque sobre todo para la gente que considera todavía un tabú la quimio o no cree en este tipo de tratamiento, prefiere la medicina alternativa, entonces cuesta, ¿verdad?
pero yo soy partidaria de que el paciente tiene que saber su diagnóstico porque tiene el derecho de tomar la decisión de su tratamiento y también saber su pronóstico, porque es cierto que nadie sabe cuándo le va a llegar su hora a nadie, ¿verdad? Claro, ni nosotros mismos, ¿verdad? Pero nosotros nos basamos en estadísticas para decir el pronóstico, ¿verdad? Entonces, con tratamiento, bueno, te puedes curar, o esta enfermedad lastimosamente no se puede curar, pero tiene un pronóstico de tanto tiempo, ¿verdad? Siempre yo les digo a los pacientes, porque si te preguntan, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Te pregunté, le digo, bueno, en primer lugar, nadie sabe eso. Si nos basamos en las estadísticas de los estudios, en nuestra experiencia, bueno, esto con tratamiento podemos estirar a 2 años. ¿Y qué pasa si no me hago el tratamiento? Y bueno, va a depender de las complicaciones que aparezcan. Bueno, pero esto puede complicarse en 6 meses. O sea, le damos un estimativo que a veces podemos equivocarnos, por supuesto. También. Pero se le da lo más aproximado. Pero se le da cuando te pide, porque ese paciente puede querer resolver cosas también en su vida. Tengo que hacer la pausa. Sí, es así el tema y es importante encararlo y hablarlo abiertamente, no como un tabú ni como un tema que hay que esconder porque de eso no se habla. Al contrario, hay que hablar mucho de esto y estar preparados, siempre. Vamos a hacer la pausa, la última, lastimosamente muy rápido esto, pero es interesantísimo poder entender mejor la dinámica de cómo se aborda una enfermedad como las enfermedades oncológicas, una visión muy humana, como la que trata de mantener también la doctora Medina en todo momento. Ya volvemos con ella aquí, conversando en la noche. Estamos en la última parte, último bloque con la doctora Medina. Realmente una charla muy, muy interesante de un tema delicado, un tema que no es fácil, no un tema que se habla en una cena, en un boliche, en un bar, pero que tarde o temprano tenemos que encararlos todos. A ver, quiero entrar un poco en una serie de definiciones. Esta parte final, doctora, explicaste muy bien, pero no quise yo tocar por respeto también el aspecto espiritual. Los médicos son muy fríos. Los médicos que yo conozco, por lo menos poco, nada, hablan de la cuestión religiosa, de Dios también. Sé que hay muchos que creen, otros que no creen. En tu caso particular, me decías que al principio usted tuviste una formación un poco más laica o atea. Pero hubo una transformación en ese sentido en vos, ¿y por qué? Sí, bueno, siempre fui católica. Claro, como todo, bautizada. Bautizó, hice todo, cabí, confirmación, todo, mi época de juventud. Claro. Pero bueno, después hice la carrera y la verdad que la carrera es bastante demandante y uno se aboca completamente a eso. Y te endurece también. Sí, me fui a España y bueno, también la tendencia actual con todo. Claro. Con todo, ¿verdad? Es... te atrapa también un poco, ¿verdad? Sí. Y es una experiencia diferente, ¿verdad? La que viví. Ahí sí estuve bastante alejada de lo que es esa parte espiritual, ¿verdad? Sí. Espiritual religioso, digamos. Claro, ¿verdad? la fe. La fe. La fe en Dios. Me gustó mucho por un momento el tema de la metafísica. Estuve también ahí, ¿verdad? Uno va explorando. Cierto, sí. Pero cuando volví a Paraguay, y sobre todo en contacto con los pacientes de acá, pues en Paraguay la gente tiene muchísima fe. O sea, los pacientes, prácticamente el 100% te habla se aferra a la fe y te habla de Dios. Cuando en mis primeros tiempos estaba en el consultorio, no rechazaba, pero me mantenía al margen de eso, ¿verdad? Pero después también, a raíz de temas personales, me volví a acercar a Dios y ahí cambió todo. Para mí cambió todo ahí porque ahí empecé a conectar de una manera diferente también con los pacientes. Y cuando el paciente dice gracias a Dios o Dios tal cual, sí. Entonces yo les hablo también de eso, ¿verdad? Interesante eso, sí. Y a mí me gratifica muchísimo más porque, como te digo, es una conexión especial.
estoy buscando también tener formación en eso, ¿verdad? Porque claro, uno tiene que ser muy delicado también en lo que dice, ¿verdad? Y estamos de todo. Un espectro enorme, ¿verdad? De gente que cree una cosa, gente que cree otra, ¿verdad? Es una ensalada de cosas que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Y yo tampoco puedo estar diciendo tal o cual cosa. No soy una teóloga tampoco. Tampoco soy teóloga, ¿verdad? Pero sí, bueno, estoy buscando también formarme en eso, tengo grupos. Qué interesante, ¿sabes por qué, doctora? Porque he tenido médicos y he tenido abogados. Y yo le digo, gracias a Dios me salvé de tal cosa. Y me dice, Fernando, yo que estudié 12 años, agradeceme a mí un poquito también, ¿verdad? Entonces hay que buscar medio una especie de intermedio. Pero sabes que ahí me viene al caso porque cuando yo era atea y el paciente me decía, gracias a Dios, respondió el tratamiento, no sé qué. Y yo en mi cabeza decía, ¿verdad? Bueno, gracias a la quimio, pero yo calladita nomás, ¿verdad? No le decía al paciente, obviamente, ¿verdad? Pero después me di cuenta que también somos instrumentos. Y entonces cuando me dice eso el paciente, le digo, sí, pero acordate que cada cosa que Dios te puso en el camino fue instrumento para que vos estés mejor. Claro. Entonces, pero bueno, es un tema delicado, controversial, pero sí te puedo decir que la gente lleva mejor tanto el tratamiento, el diagnóstico, el pronóstico cuando tiene fe. Qué interesante, porque no es que lo tuyo es tampoco un fundamentalismo ni un fanatismo, pero hiciste un proceso en el cual aceptaste la espiritualidad. Hay una oración por ahí que habla de que justamente Dios ponga en manos de los cirujanos, por ejemplo, su sabiduría, su grandeza, su gracia, ¿verdad? Es muy interesante ese concepto porque tampoco desprecia lo académico. Totalmente. Lo científico. De hecho que todo está en manos, o sea, está al alcance. Porque hay gente que dice, por ejemplo, no, yo no me quiero hacer nada, si Dios me quiere salvar, que me salve en estas circunstancias, ¿verdad? Ese es un espectro radical, digamos, ¿verdad? Muy radical. Y entonces yo les explico, ¿verdad? Pero todo es instrumento, ¿verdad? Todo es instrumento. El hecho de que estés acá en la consulta, la cirugía. Claro, dale a Dios también. Entonces, ayudarle sometiéndote a los procedimientos que... Ahora, vos te sometes a la quimio, te sometes a la radio y tenés esa fe de que va a ir todo bien. Es impresionante cómo también el paciente lleva mejor. Claro. Y, por ejemplo, una paciente que tenía que someterse a una cirugía muy grande, sacarse todo el estómago, y el cirujano le leyó la Biblia antes y le dijo, vamos a poner todo en manos de Dios. O sea, ella no se olvida de eso. Y ella dice que estuvo tan tranquila después de ese acto que hizo. Le dio la serenidad. Le dio serenidad. Ella salió tranquila, escuchando gente que gritaba de dolor a su lado. Claro. Y es diferente. Qué interesante. Y es un tema de debate, ¿verdad? Hay gente que rechaza de plano y dice, no tiene nada que ver. Y otros que van al otro extremo, que dejo todo en manos de Dios y que se haga su voluntad, pero hay que ayudarla a esa voluntad. Ahora, mencionaste ahí de paso el dolor, es otro temor grande. Se avanzó mucho también en tratamientos del dolor como tratamientos paralelos a estas enfermedades. Sí, en paliativos, el año pasado justamente se promulgó la ley de cuidados paliativos, que tanto se buscó. Cierto. Y eso es muy importante porque a mí también siempre me gustó mucho el área de cuidados paliativos. Y hice mucho de eso en España, pero acá tenemos la especialidad y cuando el oncólogo como que termina su misión con el paciente, le deriva con el especialista de cuidados paliativos y queda con el paciente, con ese médico. Sí. Y es tan impactante que para la familia sobre todo, no importa quizás qué hayas hecho por ese paciente durante su tratamiento oncológico, el último recuerdo es el que impacta, el que se le queda al familiar, si fallece el paciente, por ejemplo. Pudiste haber hecho lo mejor del mundo durante su tratamiento y al final, si no hubo una buena atención en esa etapa del final de la vida, se quedan con ese sabor amargo. Claro. A lo mejor, quizás fue difícil el tratamiento oncológico, no pudimos acceder a los recursos como se debía, pero hubo una buena contención al final de la vida. Terminan agradecidos y terminan confortados, porque cómo queda el familiar es demasiado importante también.
Claro, qué interesante, porque también eso ya habla de acompañar hasta el final del proceso. Y ahí tengo casi la última pregunta de esta charla tan apasionante. Se discute, vos sabés mejor que nadie que se discute hasta ahora el derecho a una muerte digna. Se habla de eutanasia, hay países que legislan, después retroceden, para casos muy extremos sobre todo. Está esa discusión instalada. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? El derecho a que el paciente diga hasta acá, doctora. Yo ya quiero terminar esto. Sé que acá ni siquiera está legislado, acá de hecho es ilegal. Es ilegal. Pero vos sabés que en España, lo has escuchado, en todas partes se está hablando de esto, ¿no? Sí, hay países que ya legislaron. Mi opinión personal es que uno no puede tomar la decisión. Mira, la vida es un don, se nos dio sin pedir, sin elegir prácticamente. Sí. Y creo que tampoco el final debería estar en nuestras manos, ¿verdad? Pero lo que sí estoy de acuerdo es que se tiene que tener una muerte digna. Ajá. Y que el paciente no debería sufrir. Porque ahí otra vez entramos en dos conceptos radicales que no le des nada, no le duermes, el paciente está sufriendo ahogado, está sufriendo dolor. Y yo estoy muy de acuerdo en que al paciente en lo posible usar los recursos, que esté dormidito, que esté tranquilo y dejar en manos de Dios el resto, ¿verdad? Pero usar los recursos que tenemos para que el paciente no sufra al final de la vida. Que otra vez de la fe puede interpretar como que esos recursos que evolucionaron en el mundo, no había ni anestesia hace 100 años, ahora también pueden ser obras de un poder superior, ¿verdad? Por supuesto. El descubrimiento, el trabajo científico, las fórmulas, todo tuvo que ver, para los que creemos, en un plan superior, ¿no? Claro, el paciente de repente está sufriendo, por ejemplo, de dificultad respiratoria y la gente le tiene miedo a la morfina, por ejemplo. Y la morfina lo que hace es simplemente que esa sensación de malestar se vaya y el paciente esté más cómodo. No acelera la muerte, no hace nada de eso. Y eso es lo que tenemos que educar, porque es muy triste verle morir a un paciente que está sufriendo. Pero si le damos una muerte digna, creo que ahí hicimos el trabajo bien. Ahí se completa el circuito. Bueno, impresionante este tema. Uno la mira a la doctora y parece que va a hablar de temas muy livianitos, que vamos a hablar de que la vida es bella y que está todo bien, pero ella lidia todos los días con esto y lo explica de una manera muy natural, sin dramatizarlo, pero tampoco sin dorar la píldora, como decimos en el periodismo. Me parece que es muy importante. Les invito a que lean el libro. ¿El libro todavía está disponible? Está disponible, sí. Todo lo recaudado por la venta del libro es para crear posteriormente una asociación sin fines de lucro, una fundación. Ajá. Es un proyecto enorme que está también en marcha. Sí. Y todo lo que se recauda es para invertir en ese proyecto y después ayudar a la gente que más necesita. Soy más que un diagnóstico. Soy más que un diagnóstico. ¿Eso está en las librerías? Tenemos en varias librerías. ¿No está todavía online? Todavía. Todavía no. Todavía. Puede ser el próximo paso eso. Eso va a ser el próximo paso. Interesante. Es un libro donde hay ¿cuántos testimonios? 35 testimonios. 35 testimonios reales, verdaderos. Reales de nuestra gente. Hay 2 testimonios que están en guaraní. Sí. Y traducidos al español, pero es lo que vive nuestra gente, desde todo tipo de personas, o sea, gente joven, gente mayor, gente de escasos recursos, gente con... ¿Son casos que vos atendiste? Que yo atendí, sí. También de otros colegas. Ah, ok, pero proteger los nombres. Sí, hay gente que autorizó. Ajá. Y otros que, bueno, se cambiaron las identidades. Claro. Está todo eso regulado por... Me parece genial y hasta yo ya estoy esperando un segundo volumen porque es un ejercicio también para uno mismo de ayuda, para entender situaciones extremas y cómo hay gente que las supera con una fortaleza extraordinaria. Deja también esa sensación cuando uno lee el libro, que creo que deberían darle un vistazo porque vale la pena y tiene además un objetivo muy loable. Bueno, María Eugenia, la verdad que disfruté mucho de esta charla, te deseo lo mejor. Me imagino que todavía estás en una etapa en la vida que tenés miles de planes. Sí, sí. Me imagino que seguís todavía con muchos sueños. Sí, tengo también una hija pequeña todavía. ¿Cómo se llama ella? Valeria. Valeria, si está viendo, le mandamos un saludo. Y a seguir evolucionando, me imagino, ¿no? Sí. ¿Estás en Revita, me dijiste? En Revita y en IPS. En IPS. Sí. Bueno, ya saben, la doctora Medina es una de aquellas médicas que apuesta por la humanización de esta profesión tan importante, pero a veces también tan vilipendiada.
Le deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por la información y un saludo a todos. Ahí estaba la doctora Medina, nuestra invitada especial. Soy más que un diagnóstico, léanlo. Para nosotros una experiencia muy interesante hablar de esto aquí en Mega TV. Tengan muy buenas noches.